Iniciar cámara. Me prende la cámara. ¿Ahí me escuchan? Para empezar. Sí, Sí, se escucha bien, doctora. Ah, ya, perfecto. Mi cámara no sé qué pasó, no prende, pero a ver, voy a intentar prender, si no ya vamos a comenzar en un minuto. Bueno, vamos a comenzar, no sé qué ha pasado con la cámara. El día de hoy vamos a ver anemia de la prematuridad. Yo soy la doctora Cabrera, médico pediatra del Hospital de Policía. Bueno, como anemia consideramos a un hematocrito menor a 45%. Lo que tenemos que hacer es un diagnóstico precoz y el manejo de la patología o la etiología que está produciendo esta anemia, ¿no? En recién nacidos se presentan las caídas progresivas de hemoglobina en las primeras semanas, pero en los recién nacidos pretérminos es mucho más esta caída. Y esto se puede agravar inclusive cuando hay sangrados, cuando hay flebotomías o también por una eritropoyesis inmadura que está presente en los recién nacidos prematuros. El pinzamiento tardío de cordón nos va a disminuir lo que son, para evitar las anemias, va a evitar las transfusiones y también la mortalidad porque va a mejorar lo que son las reservas de hierro. Evitar el orteño de cordón umbilical en recién nacidos prematuros extremos por el mayor riesgo de hemorragias intracraneales, ¿no? Entonces, la volemia normal en un recién nacido es de 80 mililitros por kilo. Durante el periodo neonatal y las semanas siguientes va a haber cambios significativos en cuanto a la masa de hematíes. Durante la primera semana de vida va a disminuir la producción de hematíes, aumentando la proporción en cuanto a la hemoglobina A, que esto a su vez va a hacer que se libere el oxígeno hacia los tejidos y se va a almacenar el hierro para su posterior hematopoiesis, ¿no? A las 8 o 12 semanas, los valores de hemoglobina van a alcanzar su punto de disminución. Por lo tanto, va a disminuir la oferta de oxígeno a los tejidos, estimulando la producción de la eritropoyetina y por ende los hematíes. En los recién nacidos prematuros, la anemia fisiológica es mucho más acentuada que en los recién nacidos a términos. El nivel mínimo de hemoglobina se va a alcanzar en los recién nacidos prematuros, inclusive días antes que un neonato a término, debido a que los recién nacidos prematuros van a tener una supervivencia menor de sus hematíes. La velocidad de crecimiento del prematuro es mucho mayor y esta población
También en caso de prematuros van a tener una deficiencia de vitamina E si es que no se recibe un aporte exógeno y esto también va a ser un factor para que disminuya la masa de hematíes. El nivel mínimo de hemoglobina en los recién nacidos a términos es de 9 gramos por decilitro, puesto que la eritropoyetina va a estimularse con los valores menores de 7 a 9 gramos por decilitro en este grupo de neonatos, al ser menores sus necesidades de oxígeno. La anemia fisiológica se presenta normalmente intraútero. La saturación fetal de oxígeno va a ser un 45%. La eritropoyetina va a estar aumentada y la producción de glóbulos rojos va a ser mucho más acelerada. Al momento del nacimiento, la eritropoyetina va a caer en los primeros días de vida, por lo tanto, como consecuencia de esto, va a disminuir la producción de glóbulos rojos. La vida media de los glóbulos rojos es más corta en los recién nacidos pretérminos que en un recién nacido normal. Por lo tanto, va a disminuir la producción de glóbulos rojos y finalmente la disminución de la hemoglobina. Al disminuir la hemoglobina, va a aumentar la hemoglobina fetal, donde esto aumenta el suministro de oxígeno hacia los tejidos, llevando así a una anemia fisiológica. Porque en la hemoglobina fetal va a ir más adherida a lo que es las concentraciones de oxígeno, llevando finalmente a lo que es la anemia fisiológica. En recién nacidos pretérminos a las 4 a 8 semanas de vida se va a recuperar aumentando los reticulocitos y la hemoglobina, llegando a valores de 12.5 gramos por decilitro. De 8 a las 12 semanas, la hemoglobina más baja va a caer de 9 a 11 en recién nacidos a términos. Entonces, ¿qué sucede en el prematuro? Las reservas de hierro en los bebés prematuros van a estar incompletas por una posible causa del sangrado difuso o las hemorragias interventriculares. Las pérdidas de sangre por muestreos que se tomen los recién nacidos pretérminos a los hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos también es una causa de pérdida sanguínea. Por lo tanto, disminuye la eritropoyesis, la eritropoyetina, y como consecuencia tenemos pues que la eritropoyesis fetal es incompleta en los recién nacidos pretérminos. Va a haber menor supervivencia de los glóbulos rojos. Entonces, cuando llegamos a un valor más bajo de hemoglobina en los recién nacidos pretérminos de 7 a 9 gramos por decilitro, son los valores más bajos de hemoglobina que podemos alcanzar. Al tener el descenso de hemoglobina baja, va a disminuir la eritropoyesis al nacimiento, aumentando así el oxígeno tisular y disminuye la eritropoyetina. La vida media de los eritrocitos en recién nacidos pretérminos es de 60 a 80 días. En los recién nacidos a términos es de 80 a 100 días. En este cuadro se puede observar que la hemoglobina en los recién nacidos empieza pues, en 20, 19 y va descendiendo hasta conseguir valores menores hasta 12 en un niño mucho más grande. Entonces, la anemia en los prematuros siempre va a ser normocítica, normocrómica, disminuyendo así la actividad de la eritropoyetina en médula ósea, disminuyendo por lo tanto la eritropoyetina. Se agrava esto con la disminución de la disponibilidad del hierro, ácido fólico y la vitamina E y la extracción frecuente
de las muestras que normalmente se toman en la unidad de cuidados intensivos a todos los recién nacidos prematuros. El nivel más bajo de hemoglobina se consigue entre las 4 y 8 semanas y suele ser entre 7 a 8 gramos por decilitro. Entonces, ¿en qué caso tenemos hemoglobinas bajas? En una hematopoiesis disminuida, en el transporte de hierro que se va a dar en el tercer trimestre, la producción disminuida de glóbulos rojos, niveles bajos de eritropoyetina y pérdidas por obtenciones de muestras de laboratorio. En los recién nacidos pretérminos se va a diferenciar dos tipos de anemia. Una anemia precoz que se va a evidenciar en las primeras 2 semanas de vida y el principal mecanismo es el volumen de sangre que se extrae para estudios de laboratorio. En las anemias tardías es a partir de la segunda, tercera semana de vida, donde se desarrolla una anemia hiporregenerativa, normocítica, normocrómica, por su progresiva disminución de la concentración de hemoglobina y disminución del recuento leucocitario. El mecanismo involucrado es la persistencia de la falta de producción de eritropoyetina en respuesta a una hipoxia tisular. También existen otros factores que llevan a que un recién nacido prematuro tenga anemia o esté asociada a esta patología. Como podríamos ver, el número de transfusiones previas que reducen el porcentaje de hemoglobina fetal siendo reemplazados por la hemoglobina A, que es del adulto, con lo cual hay mayor entrega de oxígeno a los tejidos y disminución del estímulo hematopoyético para corregir la anemia, ¿no? En los recién nacidos prematuros, el hematocrito siempre va a ser más bajo que los recién nacidos a términos, ¿no? El volumen de sangre extraída, que es un factor muy importante para producir anemia en los recién nacidos prematuros, ¿no? El descenso de la concentración de hemoglobina por disminución de la producción de la masa eritrocitaria y dilución de la misma por rápida velocidad del crecimiento. Entonces, existen muchas causas para la anemia del prematuro por muchos factores. La primera tenemos por pérdidas sanguíneas, que pueden ser agudas o crónicas. En caso de pérdidas sanguíneas por causas obstétricas, tenemos pues, DPPs, placentas previas, sean parciales o totales, incisión de la placenta, hematomas de cordón, otras causas por pérdidas ocultas de sangre, en el caso de sangrado feto-materno, sangrado feto-materno espontáneo o sangrado feto-placentario. El sangrado postnatal por traumas, por hipoxias, hemofilias, cefalohematomas, sangrados del tracto gastrointestinal, también son otras causas de sangrados postnatal. Pero ¿cuál es la diferencia en el sangrado por pérdidas de causa aguda y pérdidas de causa crónica? En la pérdida de sangre de causa crónica, el hematocrito bajo va a hacer que aumente los reticulocitos, pero en este caso no va a haber compromiso hemodinámico. En una pérdida aguda, sí va a haber compromiso hemodinámico, inclusive puede haber hasta shock hipovolémico. La otra causa de pérdida son las hemólisis, donde vamos a encontrar en todo tipo de hemólisis aumento de los reticulocitos y el aumento de ictericias o bilirrubinas dentro de las primeras 24 horas, con descenso de hematocrito.
Dentro de estas causas de pérdidas sanguíneas tenemos las hemólisis inmunes. Dentro de estas hemólisis inmunes tenemos la incompatibilidad RH, que es la más peligrosa, es la incompatibilidad RH negativo, las incompatibilidades del grupo ABO. También tenemos enfermedades maternas como las enfermedades hemolíticas, el lupus eritematoso y otras patologías producidas por fármacos. Los trastornos hereditarios también pueden producir anemia y dentro de ellas tenemos los defectos de membrana, que es la principal patología, la esferocitosis y la eliptistosis. Los defectos metabólicos y las hemoglobinopatías. En las hemólisis adquiridas, ya son otras causas que van a producir esto, tenemos la infección bacteriana o viral, la coagulación intravascular diseminada, deficiencia de vitamina E, anemias nutricionales y las anemias hemolíticas microangiopáticas. Cuando hay disminución de la producción de glóbulos rojos, en este caso va a haber disminución del hematocrito, disminución de los reticulocitos, pero la bilirrubina total se va a encontrar dentro de valores normales. En este tipo de disminución de glóbulos rojos podemos encontrar a las anemias, a las leucemias congénitas o las neoplasias malignas, las infecciones por TOR, por osteopetrosis, las anemias fisiológicas o la anemia del prematuro. Hay una clasificación más o menos para ver el tipo de anemia que puede estar causando y las alteraciones a nivel de los exámenes de laboratorio. Así tenemos en anemias fisiológicas de la infancia o en la prematuridad o en anemia hipoplásicas congénitas, vamos a encontrar que los reticulocitos pueden estar normales o disminuidos. La bilirrubina normal, el test de Coombs negativo y la morfología de los glóbulos rojos van a estar normal. En las hemorragias agudas, sea por transfusión feto-materna o feto-fetal, vamos a encontrar los reticulocitos normales o aumentados, bilirrubina normal, el test de Coombs negativo y la morfología de los glóbulos rojos van a estar normales. Pero en las hemorragias feto-materna crónica vamos a encontrar microcitosis hipocrómico. El test de Coombs va a ser positivo, la bilirrubina va a estar aumentada y los reticulocitos también aumentados. En las patologías como las esferocitosis y la eliptocitosis hereditaria, la morfología de glóbulos rojos, vamos a encontrar los esferocitos, eliptocitos. El test de Coombs va a ser reticulocitos van a estar aumentados. En las talasemias, la morfología de los glóbulos rojos van a ser microcíticos hipocrómicos. Los glóbulos rojos espiculados en caso de una deficiencia de piruvato de quinasa. Y en caso de infecciones o hemorragias cerradas, como los cefalohematomas, por ejemplo, la morfología de los glóbulos rojos va a estar normal. Entonces, ¿cuál es la clínica frecuente o más que la que nos llama la atención en caso de anemia? El signo más frecuente es la palidez tanto de piel y mucosas. Esto va a ser según su etiología. Por ejemplo, en anemias agudas con pérdidas de volumen alto, vamos a tener clínica de hipovolemia, clínica de shock, con descompensaciones respiratorias
o signos de insuficiencia respiratorias como taquicardia y distrés respiratorio, signos cardiológicos, taquicardia, hipotensión y disminución de la presión venosa central por mala perfusión periférica y acidosis metabólica. En anemias hemorrágicas crónicas, vamos a tener palidez con escasa o ausente sintomatología respiratoria y sin compromiso hemodinámico. En las anemias hemolíticas crónicas, el signo característico es la ictericia, palidez, hepatoesplenomegalia. En las anemias del prematuro, los bebés prematuros van a estar asociados a fatiga durante la alimentación o la lactancia, un estacionamiento en cuanto a al peso, taquipnea, taquicardia, apneas, aumento de requerimiento de oxígeno postprandial y por apneas, y también acidosis metabólica. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de anemia del prematuro? Primero, la historia clínica. La historia clínica es un examen muy importante para dirigir el diagnóstico. También buscamos antecedentes familiares como anemia, ictericias, si las mamás han sido esplenectomizadas o algún antecedente familiar que nos pueda orientar al diagnóstico. Revisamos la historia obstétrica y el examen físico que acabamos de mencionar. Cualquier signo clínico nos puede hacer sospechar de una anemia del prematuro. Dentro de los exámenes auxiliares que solicitamos es el hemograma, el hematocrito, los reticulocitos en caso de pérdidas crónicas, en caso de hemólisis van a estar aumentadas, y en caso de infecciones o defectos de producción vamos a encontrar disminuido. Entonces, ¿qué exámenes pedimos para observar reticulocito? Frotis de sangre periférica. El test de Coombs también es un examen importante para solicitar tanto directo e indirecto y el nivel de bilirrubina en caso de hemólisis. La prueba de APT, que significa sangre materna en heces, o también que podemos encontrar en aspirados gástricos. Las ecografías de abdomen, las ecografías de transfontanelares que podemos hacer para descartar una hemorragia intraventricular y los estudios de infección por torcho. Entonces, hay ciertas indicaciones donde nosotros vamos a ver en qué casos nosotros vamos a transfundir paquetes globulares en un recién nacido prematuro. Así tenemos, por ejemplo, un hematocrito menor a 20 o menor a 25, con reticulocitos bajos y el niño con taquicardia, taquipnea y apneas, vamos a transfundir. En hematocritos menores a 30%, pero ¿en quiénes se les va a transfundir? En niños que están con aporte de oxígeno. Tenemos, por ejemplo, un aporte de oxígeno por cabezal con un fío en 35%, el niño va a requerir ser transfundido. Un fío con menor a 30%, pero si el niño tiene menos de 24 horas de vida o 72 horas de vida, también va a necesitar transfusiones, ¿no? Los niños que tienen apneas significativas asociado a bradicardias, pero que están recibiendo dosis adecuadas de metilsantina, pese al peso de su terapéutica con metilsantina, siguen presentando apneas y bradicardias, también es un criterio para transfusión. Las taquicardias más de 180, una frecuencia respiratoria mayor de 80,
persistente en 24 horas también es otro criterio para transfusiones sanguíneas. En niños que ganan peso menos del 10 gramos por día en 4 días consecutivos, pese a estar recibiendo en su dieta o en su aporte de hidratación más de 100 kilocalorías por kilo por día, también es un niño candidato a recibir transfusión. Y aquellos niños que hayan tenido intervenciones quirúrgicas. En niños que tengan hematocrito menor a 35% y los que están recibiendo aporte de oxígeno por Oxyfood con un FIO mayor a 35%, también son candidatos a transfusiones sanguíneas. Niños intubados en ventilación mecánica tanto invasiva o en CPAP con una presión de aire mayor a 6 centímetros de agua, también son candidatos a transfusiones sanguíneas. ¿En quiénes no se va a transfundir? Aquellas muestras que tomamos para un test o pruebas de laboratorio para hematocrito, en ellos no se les va a transfundir. Pero hay ciertos riesgos que lleva una transfusión, como por ejemplo la sobrecarga de volumen. Porque a través de una transfusión podemos sobrecargar volumen al recién nacido. Podemos producir hemólisis, podemos producir sensibilización a los antígenos eritrocitarios, hiperpotasemia, hipocalcemia, enfermedad de injerto contra el huésped y las infecciones por virus. ¿Y qué efectos va a llevarnos la transfusión? El aumento de hematocrito, aumento del transporte de oxígeno, el aumento del hierro y la disminución de la capacidad regenerativa de la médula ósea, supresión de la eritropoyetina endógena y de la producción de eritropoyetina. Entonces, ¿cuál es la cantidad de aporte que van a recibir los niños prematuros en cuanto a la transfusión? Es de 15 mililitros por kilo de peso. Ese es el aporte que se les va a dar para una transfusión. Por ejemplo, tenemos, si el bebé pesa 2 kilos, será 30 mililitros de sangre que se le va a transfundir. Entonces, ¿cómo prevenimos nosotros estas pérdidas sanguíneas o esta anemia en estos recién nacidos? Tenemos suplementos de hierro enteral. En recién nacidos a término, si recibe lactancia materna, iniciar hierro a 1 miligramo por kilo al día al 4.º mes de vida. Y también si recibe fórmulas lácteas fortificadas con hierro. En recién nacidos pretérminos, iniciar con 2 miligramos por kilo día de hierro y en lactantes que reciben lactancia materna, iniciar suplementos de hierro en el primer mes de vida a la dosis de 2 miligramos por kilo por día. Las dosis más altas de hierro van a mejorar el desarrollo neurológico, ¿no? El aporte adecuado. En caso de pinzamiento tardío de cordón, va a reducir el déficit de hierro y va a prevenir la anemia, tanto en recién nacidos a términos y en recién nacidos pretérminos. Los estimulantes de la eritropoyesis van a prevenir la anemia, reducir la necesidad de transfusiones de glóbulos rojos, pero que no hay estudios concluyentes en base a esto, ¿no? Lo más importante para evitar la anemia en estos recién nacidos prematuros es la disminución de las tomas de muestra para laboratorios, tanto en número y en volumen, y los procedimientos no invasivos de monitorización. Estos básicamente van a disminuir lo que es la anemia del prematuro. Cuando un recién nacido prematuro se hospitaliza,
realiza, a veces tomamos muestras de 3, 4, 5 veces y esto para su volumen del recién nacido prematuro es demasiado y va a depender la cantidad de muestras para los diferentes exámenes de laboratorio que solicitamos, ¿no? Bueno, esto es básicamente lo que es anemia del prematuro. No sé si tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro. Doctora, disculpe una pregunta. Sí, sí te escucho. Sí, doctora, en caso de, por ejemplo, de los pacientes que vienen de provincia para hacer una corregida, también se tiene que, en estos casos también igual, cuánto tiempo se tiene que esperar para poder corregir la hemoglobina o el hematocrito? Tu pregunta dice, en caso de un recién nacido que viene de Mm, provincia, sí, derivado, digamos, trasladado de provincia por emergencia. pero ¿cuál es el criterio? ¿Por qué por ejemplo, lo derivan como prematuro nada más, intubado, no intubado, o ya sin aporte de oxígeno, solamente prematuro de 1 mes, 2 meses? En caso de que, por ejemplo, llegue un prematuro que le estén derivando de provincia por alguna emergencia, ¿no? O por para alguna intervención capaz acá en Lima, si tendríamos que hacer igual la corregida o cuánto tiempo se debe de considerar eso para poder considerarlo anemia. O sea, si igual lo consideramos solo como hematocrito menor a 45% o tenemos que esperar un tiempo para considerarlo ya como acá de Lima. Viene con anemia, ¿verdad? ¿Cómo? Disculpe. Cualquier recién nacido que venga y Sí, viene con sí, anemia aquí a Lima, ¿verdad? sí, doctor. Esa es la pregunta. Sí. En caso de recién nacidos, a términos y pretérminos, puede recibir la cantidad de hemoglobina que tiene. ¿En qué caso se va a transfundir las hemoglobinas? En todo niño, si se han dado cuenta en las diapositivas, casi en todo niño que tenga menos de 24 horas, menos de 72 horas, con aportes de oxígeno, si son en los primeros días de vida. Pero ya si este niño es un poquito más grande, ya pasó de repente los 28 días y solo está compensando su anemia, si es pretérmino, le iniciamos suplementos de hierro vía oral. Y si es a término, igual, le iniciamos suplementos de hierro vía oral. Cuando le transfundimos en anemias agudas, cuando hay descompensación hemodinámica, pero si es una anemia que lo ha estado tolerando y sin signos clínicos de descompensación, podemos iniciar suplementos de hierro oral e ir monitorizando, ¿no? Ah, ya, gracias, doctora. Doctora, y la transfusión dijo que era 15 mililitros por kilo, ¿verdad? La transfusión es 15 mililitros por kilo de peso. Ahí, gracias, doctora. Que cuando nosotros queremos transfundir 15 mililitros por kilo de peso, sacamos. Bueno, si ya no hay más preguntas, terminamos la charla del día de hoy. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Ya, hasta luego.